Don Javier Arias es municipalista, constitucionalista, abogado de profesión, y lo hemos convocado para conversar algo que es de actualidad política: la crisis del Colegio de Abogados de Lima. En el Jurado Nacional de Elecciones se debe haber 5 magistrados, sesiona durante todo este proceso electoral con 4 magistrados. ¿Y esto por qué? Porque falta el representante legal o el representante del Colegio de Abogados de Lima, que debe ser elegido mediante voto universal. ¿Qué es lo que pasa en el Colegio de Abogados? Que la ausencia de su representante en el seno del Jurado Nacional de Elecciones ha generado o es parte de toda esta inestabilidad política que vive el país. Doctor Javier Arias, muy buenos días y muchísimas gracias por su participación. Oscar, buen día, a tus órdenes. Como tú bien lo has dicho, nosotros desde el mes de septiembre del año 2020 decíamos en nuestra plataforma para presentarnos al Jurado Nacional de Elecciones por unas elecciones limpias y transparentes. Y la transparencia y la limpieza pasa por cumplir el mandato constitucional y la ley. El Jurado Nacional de Elecciones, según el artículo 179 de la Constitución, tiene 5 miembros. No se puede resolver y no se puede pasar con... Y es destinado que en la primera vuelta muchas veces el presidente use el doble voto, y acá hay responsabilidades, porque los mandatos constitucionales están para cumplirlos. Cuando nosotros tengamos la oportunidad de estar en el Jurado Nacional de Elecciones y ser parte de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, que está también desprestigiada y trataremos de enmendarla, vamos a hacer proyectos de ley, porque el artículo 107 de la Constitución nos lo concede, para que toda persona que incumpla un mandato constitucional tenga responsabilidad civil, penal y administrativa, porque los mandatos constitucionales están para cumplirlos y no para burlarse. Ahora, doctor Javier Arias, esta figura del doble voto que lo asume el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, yo no lo encuentro en ninguna parte de la Constitución. ¿Dónde es que se genera ese doble voto? La Constitución, como norma marco de las leyes en el Perú, como nuestra Carta Magna, es la que, digamos, da a todas las áreas las directivas o las normas precisas para que cada institución, cada organismo del Estado, digamos, cada sector produzca sus propias normas. Entonces hay la ley de descentralización, ley de gobiernos regionales, ley de poder judicial, y esta norma se encuentra en la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. O sea, el Jurado Nacional de Elecciones, hay que reconocer, no es la primera vez que funciona con 4 miembros. Lo que sucede es que siempre tuvo 5 miembros, y el jurado dice, ante la falta de un miembro, en caso de empate, el presidente tendrá el doble voto. ¿Pero qué quiere decir esto? Vamos a explicar a nuestros televidentes, a nuestros radioescuchas. Por ejemplo, cuando fue presidente el doctor Domingo García Rada, en época del terrorismo, eran 5 miembros. El representante del Colegio de Abogados, el doctor Rómulo Muñoz Arce, si no me equivoco, ¿no? El presidente sufre un atentado terrorista y estuvo por un año y medio en descanso médico. Entonces, ahí quedaron, los 5 estaban en ejercicio del Jurado Nacional de Elecciones, pero el representante del Colegio de Abogados, el doctor Rómulo Muñoz, porque es el único representante que es elegido por voto ciudadano, en este caso por el Colegio de Abogados de Lima, que en la actualidad tiene 80.000 agremiados, ¿no?, asume la presidencia interinamente, y obviamente en casos de empate, cuando hay 2-2, él dismía. Este es un antecedente que se usa en cuestiones o en hechos fortuitos, por viaje, como lo dije, por enfermedad. Pero en este caso nunca se convocó para que asuma el representante del Colegio de Abogados de Lima. ¿Y quiénes son los responsables? La Junta Directiva del Colegio de Abogados. El tercer juzgado constitucional, que es ejercido por un secretario de juzgado. O sea, este señor, el año 2019, acordémonos,
hubo una elección del Colegio de Abogados en el Colegio Guadalupe, que es conocido como el Guadalupazo, Oscar, no sé si te acuerdas, Claro, cuando dieron 3 resultados, claro que sí. cuando la notaria dijo yo no puedo avalar este proceso, se puso a llorar prácticamente. Bueno, ese señor, habiendo sido convocado las elecciones para el 19 de septiembre del año pasado y pospuestas al 26 de septiembre, un día antes repuso al comité electoral que había sido cambiado el 6 de diciembre. Eso quiere decir que nuestras instituciones, pues en este caso, no pueden ser manejadas por el Poder Judicial en casos, pues, de mandato judicial. Y el ejemplo lo tenemos en estos días, ¿no? Sí, el Congreso, dentro de su investidura como poder del Estado, tiene la facultad de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, igualmente una jueza supernumeraria con un auto admisorio, o sea, recién admitiendo, intenta paralizar la elección del Tribunal Constitucional. Y hay algunos que dicen, no, los mandatos constitucionales se cumplen, claro, los mandatos constitucionales se cumplen, pero para favorecer a personas que están 2 o 3 años pasándose del tiempo, para favorecer a los que les conviene que siga este Tribunal Constitucional. En eso entonces hay que ser claro, los mandatos constitucionales se cumplen, pero cuando hay sentencias, pero cuando no hay injerencia en poderes del Estado, en este caso del Colegio de Abogados, el tercer juzgado incluso ha resuelto, digamos, que se regrese el comité electoral anterior hace más de 6 o 7 meses, y es la incapacidad de una junta directiva que está dirigida por la doctora Marilena Portocarrero, que no ha tenido la previsión, pero sobre todo no ha tenido la voluntad de cumplir el mandato del artículo 179 de la Constitución. Esa es la verdad. Y ahí hay responsabilidades. Ahora resulta, doctor, que esto ha conllevado una crisis, pero sin antecedentes en el país. Ayer leíamos, nos informábamos que ya el 90% de las actas impugnadas por Fuerza Popular ante el Jurado Nacional de Elecciones y jurados electorales especiales ya han sido resueltas. Esto quiere decir que en las próximas horas el Jurado Nacional de Elecciones, en cumplimiento de sus funciones, debe proclamar a que al parecer ganó las elecciones Pedro Castillo. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros hemos pedido con un grupo de abogados de Lima en diversas cartas al Colegio de Abogados, ¿no? Nosotros hemos exigido que no se proclame al candidato presidencial mientras que el Jurado Nacional de Elecciones no tenga sus 5 miembros. ¿Esto qué quiere decir? Es que estamos haciendo la presión para que el Colegio de Abogados haga las elecciones, pero como usted bien lo ha dicho y bien lo ha conocido mi querido Oscar, pues la Junta Directiva del Colegio de Abogados hace caso a ese dicho popular que dice, no se oye padre. Entonces acá hay una grave responsabilidad. ¿Por qué? Porque el proceso electoral desde un primer momento ha estado empañado. Entonces, hubiera sido formidable que en estos días entre el 5º miembro del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y así tenga un voto minoritario, así abstenga su voto, así vote en contra, pues le daba un carácter, digamos, de transparencia a esta elección. Y legalidad. Y de legalidad, tú lo has dicho perfectamente, ¿no? Entonces, esas elecciones, pues definitivamente tienen una gran crítica porque no cumplen con el estándar de las elecciones pasadas. O sea, bien, acá puede pasar cualquier cosa, más aún cuando se judicializa el proceso, ¿no? Increíble. Doctor, quiero aprovechar esta oportunidad, las pocas veces que tengo de poder enlazarme públicamente con usted en una entrevista, para arrancarle un comentario sobre una ley que por insistencia ha publicado el Congreso en normas legales, la ley 31254, que prohíbe la tercerización de los servicios de limpieza pública y cautela la protección contra el despido o cese de actividades de los obreros municipales. ¿Usted ha leído esta ley? Así es, el día de ayer ha salido la norma y definitivamente pues los derechos laborales parece que en este caso han sido recogidos en beneficio del trabajador, porque somos testigos en nuestro distrito, San Juan del Urigancho, en Comas y en diversos distritos del Perú y provincias, que la tercerización favorece a las empresas
que han ganado los contratos de servicio de limpieza. Y esto no es así, porque a la hora de la verdad, los derechos laborales nunca deben ser conculcados y deben ser respetados en beneficio de las grandes mayorías. Ese es un avance de la democracia, es un avance de la solidaridad, pero sobre todo es un avance de los derechos fundamentales de los trabajadores del Perú. Instituciones como la AMPE, que agrupa a los alcaldes, han salido a pedir que esa ley, el Tribunal Constitucional debe derogarla porque pone en riesgo la estabilidad económica de los municipios. ¿Por qué? Porque tendrían que aumentar los arbitrios para poder atender las obligaciones previsionales que demanda tener a un trabajador municipal, a un obrero municipal en planilla. Ya. Lo que pasa que ahí tendríamos que hacer una comprensión. Hay un año para cumplir, ¿no? Entonces es preferible, como dice la propia norma, un año de adecuación. Entonces se verá si en este caso esa municipalidad está perjudicada, es la forma como se le compensa. Pero lo que no se puede es incumplir ya la norma aprobada con el provecho o el beneficio para las empresas subcontratadoras, ¿no? Muy bien, doctor Javier Arias, de verdad muchísimas gracias por su participación. Tenemos claro que la crisis del Colegio de Abogados de Lima debe ser atendida prioritariamente, y a los señores alcaldes que respeten la ley, que respeten los derechos laborales de los obreros municipales. Así es, Oscar. El Jurado Nacional de Elecciones sea el faro de la transparencia en estas elecciones. Es un reto de todos. Es un reto de los magistrados, es un reto de los ciudadanos, es un reto que todos los abogados debemos de asumir. Y respetar las leyes laborales, los beneficios de los trabajadores, pero sobre todo, dar transparencia a contratos que en definitiva han beneficiado solamente a empresas terceristas. Es un derecho que todos los ciudadanos debemos de respetar y que los gobernantes hacen en beneficio de la población. En este caso, ha sido el Congreso que por insistencia lo ha publicado y pinta en cuerpo entero el gobierno de Sagasti. No le interesan los derechos de los trabajadores. Doctor Javier Arias, muy buenos días y gracias por su participación. Un abrazo, Oscar. Muchas gracias. Muy bien, hemos estado con el doctor. Gracias, mi doctor. Hemos estado con el doctor Javier Arias Serrano, abogado, abogado experto en derecho municipal, constitucionalista, y dándonos una claridad sobre la crisis que envuelve al Colegio de Abogados y que se refleja en la crisis del Jurado Nacional de Elecciones, para que vean ustedes lo importante que es cumplir con las pautas constitucionales. El Tribunal del Jurado Nacional de Elecciones debe tener 5 miembros. Sesiona durante todo este proceso electoral con cuatro miembros, y eso, de acuerdo al mandato constitucional, no debería darse, pero la ausencia del titular del Jurado Nacional de Elecciones, elegido en elecciones universales, es lo que ha provocado esta crisis.